Le damos gracias a nuestro Dios. A esta hora vamos a darle gracias por todas sus bondades y misericordias. Nos ponemos de pie, vamos a orar por las peticiones. Señor, quiero poner delante de ti, Señor, las peticiones en este día. Señor, son muy importantes, Señor, muy importantes. Quien ha escrito, Señor, esas oraciones, tiene confianza, tiene fe de que tú vas a responder, Señor, de que tú tendrás misericordia, Señor, que las súplicas serán escuchadas, Señor, que las peticiones, Señor, serán oídas, Señor, y que tú harás algo por ellas, Señor. Así te pide, Señor, Guillermito, Padre, te suplica por su madre, Señor. Quiere, Señor, suplicarte por ella. Él conoce, Señor, la necesidad, la dificultad, Señor. Señor, nosotros solo ponemos delante de ti su petición, Padre, porque él como un niño, Señor, cree que tú obrarás, Señor, y harás cosas grandes, mejores que las que en nuestra mente se puedan imaginar, Padre. Gracias, gracias te damos, Señor. También, Señor, hay una petición por la madre de nuestra hermana Hortensia, Señor, que hay, Señor, una petición, Señor, porque, Señor, ella agradece primeramente lo que has hecho en su vida por Carmen Natividad, Señor, pero también ahí siguen habiendo, Señor, súplicas, Padre, porque tú eres el que completas la obra, Señor. Haz todos los arreglos, Señor, en sus vidas, en sus corazones, en su familia, Padre, para poder recibirla, Señor, y atenderla. Gracias, Padre. También, Señor, hay una oración por la vida de Mónica Molina, Señor Hércules, que tú hagas la obra, Señor, en esa petición. Sabemos de que, Señor, mientras estamos en esta tierra, Señor, siempre hay una petición, Señor. Todos los días hay una petición, Señor. Muchas veces nos acordamos y hay otra petición quizás, Padre. Señor, cosas nuevas, Señor, y cosas también viejas que seguimos pidiendo, Padre. Haz misericordia de cada uno de tu pueblo, Señor, en aquellas cosas, y te suplicamos, Señor, que no dejes, Señor, de obrar en la vida de Sara Lilian de Varillas, Padre, que tú hagas tu obra. Señor, te suplicamos por su vida, por su cuerpo, Señor, por lo que tú haces en esos huesos, Padre, por lo que tú haces en esas células, porque tú puedes y gobiernas, Señor, cada célula de nuestro cuerpo, Padre. Gracias, Señor, que no se rebelen, Señor, contra tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Padre, te suplicamos también por el ministerio Misión Cristiana Judá, Señor, que tengas misericordia, Señor. Bendecimos la vida de nuestro pastor general, de todas sus ayudas, Señor, de todos los que están ayudando en ese ministerio, así como de los pastores, Señor, que cubre tu siervo. Ten misericordia, Padre, de cada uno de ellos. Señor, tú conoces cada necesidad, Señor, y tú haces conforme, Señor, a esa gracia y misericordia que has tenido con nosotros, Señor, porque solo tú sabes, Señor, para qué somos levantados, Señor. Ayúdanos a ser los instrumentos, Señor, que debemos de ser en tus manos, Padre. Gracias, Padre. Te bendecimos a esta hora y bendice, Señor, esta palabra que tú pones para este día, Padre. Gracias, Señor. Dice Isaías 10:15, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño.
Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor y fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Gracias, Padre, por esta palabra. Añade bendición y ayúdanos, Señor, a recibirla, a entenderla y a ponerla por obra. Amén. Puede tomar asiento. El título del mensaje es para que no seas derrotado. Para que no seas derrotado. Las derrotas, desgraciadamente, han estado en la vida del hombre, aún en la vida del cristiano. Nos ha tocado quizás muchas veces o algunas veces saborear derrotas. Cuando sentimos el golpe, el garrotazo o lo que sea, ¿verdad? Quizás en el área más débil, en el área que no hemos rendido, en el área que está en proceso, en el área que está en restauración, posiblemente. Y cuando a veces ya crees que todo está bajo control, viene un revés. Así suceden muchas veces. Por eso es importante reconocer cuando se ha fracasado, porque solo de esa manera podremos pedir ayuda. De otra manera, solo nos quedamos con el sinsabor del fracaso, pero no va a pasar más nada, porque solo el Señor nos ayuda a no solo a soportar, ¿verdad?, sino a levantarnos. Y por eso a veces parecen que las cosas van peor, pero pueden de un momento a otro, si nosotros reconocemos, pueden estar mejor, porque aquella causa, aquella fuente de fracaso puede ser quitada. Y ese hermano, desgraciadamente, se tienen que vivir algunas cosas para que las podamos ver, para que podamos saborear las consecuencias quizás, porque no ha habido otra manera de mirarlas y de aceptarlas. Esta porción que acabamos de leer, Isaías está hablando precisamente de aquel pueblo que llevó cautivo a Judá, ¿verdad? Y cómo después son derrotados. Y esto para Judá era una situación grave porque ellos ya traían un lastre de eventos, de fallas, de fracasos, de pecado como nación. Muchas cosas a veces son pospuestas por el Señor, ¿verdad? Como en tiempo de Ezequiel, que el Señor pospuso el que fuesen llevados, ¿verdad?, por los asirios. Y vemos nosotros que lo hace porque hubo una petición, porque hubo una oración, porque hubo un pueblo dispuesto o que confió en el Señor. Y esto nos habla, ¿verdad?, que los fracasos pueden ser detenidos, no llegar a nuestra vida. Por eso, en esa situación, ellos se vuelven de su camino y el Señor los escucha en tiempos de sequías. Y lo que se escribe a continuación no es lo que el cristiano debería de pasar, pero son las cosas que nosotros debemos aprender. Mire, qué bendición fuera si nosotros aprendiéramos por las experiencias ajenas. Y mire, tendríamos una enciclopedia.
nosotros para ver todo tipo de fracasos y derrotas, a escoger. Y quizás no tendríamos ni que salir de la casa ni de la familia, ¿verdad? Ahí mismo encontraríamos todos los hechos, los fracasos, como para no cometerlos nosotros mismos. Pero desgraciadamente muchas de las cosas en el hombre, en la mujer, solo se aprenden a veces por el pellejo, ¿verdad? Por la piel tiene que entrar, porque no pueden entrar por el razonamiento, por la lógica humana, ¿verdad? Ni siquiera por la revelación, porque a veces la revelación es dada y fracasamos. Y esto es triste porque realmente quisiera Isaías que nosotros también tomáramos esa lección, ¿verdad? Y no llegáramos a este tipo de fracaso, porque los asirios fueron instrumento de Dios, instrumento en las manos de Dios. Y usted dice, wow, ¿cómo puede ser que algo que no debería ser, ¿verdad? Instrumento, el Señor lo utilice. Pero así es. Hay instrumentos que el Señor va a utilizar, aunque sean viles, porque son necesarios, aún siendo viles. Sin embargo, los asirios pecaron porque el hecho de que fueron engrandecidos y usados por Dios, ¿verdad? Por las victorias que tuvieron, ellos pensaron que eso era por su propia fuerza, ¿verdad? Ellos creyeron, hermanos, y se sintieron grandes, fueron arrogantes, fueron altivos, porque pensaron de que por ser instrumento ellos eran lo mejor. Y qué difícil es, ¿verdad? Porque el escarpelo que usa el cirujano no es el bueno. Quiero ver, ¿y qué marca es el? Nadie pregunta, mire, ¿qué marca era el escarpero con el que lo operaron? Nadie pregunta eso, ¿verdad? Preguntan quién lo hizo, quién operó. Dice, pues aquí el que opera es el Señor y el Espíritu Santo, hermano. No puede haber nadie más. Ahora, el instrumento puede ser marca Pajarito, ¿verdad? Nosotros podemos ser marca Pajarito, sin genealogía, sin nombre, sin nada que se pueda tener como de qué gloriarnos, ¿verdad? Entonces, aquí, este ejemplo de los asirios, hermanos, que creyeron que eran buenos, pensaron que era su poder, pensaron que era su fuerza, pensaron aún que era su sabiduría y su prudencia. Imagínense, su prudencia, cuando realmente prudentes en el sentido de hacer bien la guerra, prudentes en cortar las cosas que a ellos les podía hacer daño. A eso se refieren, no en prudentes de que para hablar, sino que para asegurarse de que sus victorias fueran firmes. Entonces, todas estas características, malas características, ¿verdad? No son exclusivas de aquellos que no temen al Señor, ¿verdad? Como los asirios o de los que pecan en su contra. Puede llegar inclusive al cristiano, que puede caer derrotado al igual que los asirios. Y peor si no reacciona. Porque hermano, ante las derrotas, que a veces no son derrotas, pero nosotros las volvemos derrotas. Porque a veces sentimos, hermanos, que algunas pérdidas, algunos problemas, algunas situaciones familiares o alguna pérdida de un ser querido puede ser una derrota. Pero eso depende de nosotros. Depende porque cada quien lo puede ver de diferente manera y la verdad la tiene el Señor. Y el Señor sabe, hermanos, lo que hace. Y nosotros, si no reaccionamos y nos dejamos caer por la dificultad, por la tristeza que puede traer una derrota, hermano. Porque el que es derrotado, ¿qué hace? Pierde, ¿verdad? El que era derrotado, ¿qué perdía? Perdía lo que llevaba puesto, porque aún las vestiduras tenían valor. Perdía lo que llevaba consigo, ¿verdad?
Por eso hablaban siempre del botín, ¿verdad? Porque era lo que los soldados andaban. Pero después de eso, ¿qué más perdían? El derrotado. Perdía el orgullo, ¿verdad? Salía huyendo, porque el derrotado salía huyendo. Y esto es lo que realmente el cristiano no debe de vivir. Pero ¿cuántos cristianos sale corriendo, hermano? Va huyendo, porque se siente derrotado y cuando hablan con usted, los ve que van siendo perseguidos. Es que mire, pues sí, va como me ha ido mal y Dios aquí, entonces, hermano, va derrotado todavía no se ha recuperado, todavía no está en el camino. Entonces, esta porción nos debe de servir, hermanos, para que nosotros veamos, en primer lugar, el origen de la derrota. Claro, no es la derrota, no estamos hablando de la derrota de Israel, ¿verdad? Que ya hemos hablado bastante, hermanos, de por qué llegaron y fueron llevados cautivos, sino aquí la derrota de los asirios, ¿verdad? Porque era un instrumento, la fuente fue, hermanos, porque era un instrumento presumido, ¿verdad? Era un instrumento creído, como decimos en salvadoreño. Por eso pregunta, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Wow, hermano. Oh Asiria, dice en el verso 5 de este mismo capítulo, dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. ¿Por qué vencieron, hermano? Porque Dios puso su poder en su mano. Y ellos fueron un báculo, una vara. Entonces, ¿cuál es el fracaso, hermano? Ponemos las cosas al revés en el orden. Siempre ponemos las cosas al revés, hermano. Mire, ponemos muchas veces lo material a lo espiritual. Ponemos muchas veces la conveniencia a lo espiritual. Ponemos muchas veces lo fácil a lo espiritual. Hacemos al revés, o como dicen en el pueblo, ponemos la carreta delante de los bueyes. Y usted sabe que la carreta no mueve a los bueyes. Y aunque los bueyes no se vean tan con mucha personalidad, pero ellos son los que mueven. Y aquí donde podemos preguntarnos cuántos instrumentos hay. Hermano, ¿quién no quiere ser instrumento? ¿Verdad? Nosotros hasta cantamos una alabanza que decía o dice, instrumento en tus manos quiero ser, ¿verdad? Y de verdad, hermano, y esa palabra es bien fuerte, porque dice instrumento, instrumento. Y aquí habla de instrumentos que pueden ser de todo tipo. En este caso, Asiria era un instrumento de juicio. La ira estaba puesta ahí, la ira de parte de Dios contra Israel, ¿verdad? Y esto en momentos extremos fueron útiles para Dios. Y el enemigo, hermano, un enemigo nuestro puede llegar a ser un instrumento de juicio o de prueba o de disciplina, de trato para el pueblo. Un enemigo suyo puede ser. Usted no puede superar en un área de su vida, esa lo derrota. Se vuelve un enemigo que Dios utiliza como instrumento para hacerlo hacerlo sufrir, no para recapacitar. No, es para realmente que deje de ser ese el instrumento que lo puede derrotar a uno. Mire, hay gente pero tan especial en cuanto a la maldad, ¿verdad? Que sabe qué es lo que derrota a la otra persona. Y cuando lo quiere manipular, por ahí lo lleva. Y el que no ni siquiera percibe porque ni siquiera acepta que tiene ese problema,
Porque cuando uno no acepta que tiene un problema, está lejos de resolverlo. ¿Por qué? Porque estamos lejos de pedir ayuda. Estamos lejos de ponérselo delante del Señor, hermano. Cuando nosotros lo comenzamos a percibir, comenzamos a pedir, ¿ve? Y, wow, yo todavía, ¿ve? Esto me mueve. Porque el hacha, hermanos, que corta, el hacha es tremenda. Es un instrumento rudo. Es un instrumento potente, hermano. Puede ser un árbol grande, ¿ve? Y salen esos concursos allá de los nórdicos, de esos países nórdicos. ¿Los ha visto? Salen unos, así como yo, bien fuertes, hermano. Con unas hachas, mire. Y usted cree que es el hacha la buena. Hermanos, esos hombres practican. Saben dónde hacer el corte. Miran el árbol y saben para dónde puede caer más fácil. Y se percatan de que no les caiga encima. ¿Verdad? Porque cuántos videos no vemos nosotros que ya el inexperto va a comprar una sierra eléctrica, ¿va? Y se siente potente, y después cuando corta el árbol le cae encima a la casa. Dice, me falló el cálculo. Y realmente ahora, hermano, ese instrumento, esa hacha, se puede sentir, se puede gloriar más que el que la usa. Pues eso hicieron los asirios. Y eso también muchas veces puede hacer el cristiano. Sentirse que es él el que mueve. ¿Verdad? Sentir que él es el que corta. Él es el que tiene la fuerza. No, el hacha sola, hermano, no hace nada. Y pesadas son. Y si usted no puede, hermano, esa hacha le puede rebotar. Si no pega bien, ¿verdad? Hace esto y le puede rebotar hasta en la cara. O sea, es tremendo. Es un mal cabo, ¿verdad? Un mal mango de madera que lleve esa hacha, hermano, también puede hacer que el hacha salga volando. O sea, mucha gente ha muerto por el hacha. Entonces, si hizo bien su trabajo el hacha, ¿verdad? Realmente es algo que el hacha, por muy bueno que haya sido, no puede gloriarse. Si usted de repente le toca hacer hacha, hermano, nunca nos debemos de jactar, ¿verdad? Y eso le va a pasar después. No, hermano, no, si nosotros no somos llamados a eso. Nosotros, el Señor, wow. ¿Verdad? Y el bisturí dice, wow, qué tremendo, ¿verdad? Lo que pasó, debería decir el bisturí, ¿verdad? Si el que me hubiera manejado le echa más para allá, se lleva tal arteria, ¿verdad? O tal nervio, pobrecito, pero qué experto el que lo hizo. Pero no va a decir el escalpelo, va a decir, si no hubiera sido porque yo estaba bien filoso. No, hermanos, eso es lo que tiene que estar, ¿verdad? Porque el hacha cuando se usa, tiene que tener filo. Si no, va a sufrir, es peligroso. Usted ve que este instrumento, hermano, así como la sierra, ¿verdad? Que habla aquí, no debe de tener soberbia contra el que la mueve. ¿Usted ha visto esas sierras, hermanos, que usaban antes, cuando no habían esos aparatos que hoy vemos? Las sierras eléctricas. Usted miraba que ponían la gran troza y se ponía uno arriba y otro abajo y el otro abajo. ¿Cuántos movimientos hacían, hermano? Casi que uno, ¿verdad? Uno para arriba y el otro para abajo. 2 movimientos. Qué monótono, hacer lo mismo, ¿verdad? Todo el día. Pero cuando corta, hermano, wow, qué bueno, mire, qué bonito, qué bien, o sea, y cuando se saca la madera y ya está las tablas o los cuartones o lo que sea, hermano, y se construye, nadie se acuerda, ¿verdad? Y aquí dice la sierra, yo, ¿verdad? Soy mejor que el que mueve la sierra. Y hermano, es el Señor el que mueve todo. Si Él no mueve, por muy monótono que usted crea, por muy monótona que usted crea que es su vida, hermanos, esa sierra se está moviendo. Va a llegar un momento en que se va a cortar la troza. Porque usted dice, esa troza que esa es la mía,
llena de nudos, ¿verdad? Llena de remolinos a este niño, no le podemos cortar el pelo, decía, tenía como 8 remolinos, me quedaba el pelo por todos lados, pero no lo podía usar corto porque un remolino para allá, el otro para el otro lado, ¿verdad? Uno salía en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur, ¿verdad? O sea, unos iban para allá y otros iban al revés. Tremendo, hermanos, pero mire, cuando la obra está hecha, ¡ey, qué bonito!, ¿verdad? Qué sierra más bonita con la que le cortaron el pelo al hermano. ¿Eh? Mano, antes que las sierras eran manuales, ¿verdad? Le cortaban el pelo a uno, ustedes no, ustedes están bien jóvenes, no, así, no tuvieron eso. Pero había un señor que cortaba el pelo y le hacía así, ¿ve? Tenían mángolos y le hacía tras. Sentía usted el jalón porque no estaban bien. Esos eran manuales, ¿ve? Y aquí está hablando de algo manual. Pues lo que el Señor hace, hermanos, es manual. Es todavía más delicado, porque el que no podía le quedaban los cortes ahí bien feos, ¿ve? Tenía que poder hacerlo. Y el Señor sabe hacer los cortes. Y nosotros no nos podemos quejar y ustedes se aburre lo mismo. Para arriba y para abajo, para arriba. Pero usted se fija que no es fácil ese movimiento, hermano. El otro le hace aquí, pero el otro abajo también está jalando. El otro empuja y el de arriba también está jalando. O sea, es sincronizado, es bien hecho. Y el resultado es la suma de un montón de movimientos. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida han sido así? Y algunas todavía no se ve el corte, porque somos talludos. Algunos somos talludos. Pero la sierra no es la que hace el efecto, es el Señor. Como si el báculo levantase al que lo levanta. No, nunca, ¿verdad? O como si se levantase la vara al que no es leño. Ah, ¿quién levanta a quién, ve? El que lo tiene en su mano levanta el báculo. La vara lo levanta el que no es leño, va. El Señor no es leño, hermano. Él levanta o sea, no nos confundamos, ¿ve? Porque la vara que tenía Moisés, ¿verdad? Esa vara, hermanos, era simbólico, ¿verdad? Pero quien había puesto su poder era el Señor en ella. Cuando Moisés obedecía, hermano, esa vara tomaba poder. Esa vara hacía lo que el Señor quería. Y mire qué pasó, vea, cuando hizo lo que no debía con la vara. Usted se recuerda. No le habló, sino que la golpeó la roca. Entonces, aún, hermanos, nosotros tenemos una misericordia, ¿verdad? Que es solo ser instrumento y quizás no ser el que llega a mover, hermano, el instrumento. Entonces, no podemos poner las cosas al revés, hermano. No podemos cambiar el orden, no podemos hacer como a mí se me antoja. Y si las cosas parecen monótonas, no lo son, hermano. Llegarán a tener un resultado. Y nosotros no podemos jactarnos de nada de eso. Por lo cual, pero nosotros debemos de pensar al contrario, ¿cuál es la motivación por la cual nosotros ponemos al revés las cosas? ¿Por qué ponemos al revés las cosas? ¿Por qué le cambiamos el orden? ¿Cuál es el origen ahí de esto, hermano? Mire, es la soberbia, es lo que aquí dice. La soberbia es lo que hace que cambiemos el orden. Mire, aún a veces los dichos tienen alguna lógica, ¿verdad? Dice, si funciona, no lo toques, dicen ahí, ¿verdad? Me recuerdo que un jefe estadounidense me decía, si lo funciona, no lo toques. Y de verdad tenía razón, ¿verdad? ¿Para qué vas a arreglar lo que está funcionando? Lo más probable es que lo arruines. Y nosotros, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué queremos nosotros meter mano? ¿Por qué nosotros, hermanos, cambiamos ese orden? Porque queremos presumir, porque queremos como instrumento darnos un lugar que realmente no tenemos. Por eso, aún como padres, a nosotros, hermanos, las cosas que el Señor hace no las ha hecho usted, hermano. ¿Me entiende? O sea, usted es un instrumento de Dios como padre, sí.
pero quien las hace es el Señor. Hablo de los aciertos, ¿verdad? En los desaciertos, no. Hablo de la obediencia, en obediencia, ¿verdad? Cuando somos obedientes. Y aunque las cosas no parezcan que son correctas, el movimiento, 1, 2, 3, el número que sea, ese movimiento, si ese es el movimiento que nos han mandado a hacer, ese movimiento tiene que seguir haciendo. Llegará el momento, hermanos, en que va a caer el pedazo. ¿Verdad? Por eso ese origen es un origen tremendo en el hombre, hermano. Porque el Señor quiere gobernar, pero quien está viendo solo el poder del hacha, hermano, el que está viendo solo la sierra, ¿verdad? Como la importante, se está olvidando de lo más grande que puede existir, hermano, y es el que mueve, y es el Señor el que mueve. Por eso el hacha, hermanos, tiene la agudeza, tiene la fuerza, tiene la potencia para cortar. Y la sierra tiene precisión, ¿verdad? ¿Sí? Y hermano, cada instrumento hará para lo que es diseñado. No le pasa a usted, hermano, mire, y nosotros como hombres quizás tenemos esa, no sé, la curiosidad, ¿verdad? Ir a ver esos grandes almacenes, hermano, que son ferreterías. Usted, y lee, ¿y esto para qué es? Porque ve uno herramientas, instrumentos que uno dice, eso es para tal y tal cosa. Ah, y uno va, porque somos salvadoreños. El que vive allá dice, pero la cosa es que no importa, siempre hay admiración. Pero porque muchas de las cosas no las conocemos. No sabemos para qué son. Pero mire qué bonito descubrir los instrumentos. Hermano, quiero decir con esto que a la par tiene un instrumento, mírelo, a la par tiene un instrumento, hermano, tiene un instrumento. Y a veces usted no sabe qué hace el otro. Pero si somos obedientes al Señor, algo está pasando, hermano. Algo estamos haciendo. Algo el Señor hace con ese instrumento, hermano. Y nosotros debemos de ser respetuosos al instrumento. Porque mire, cuando usted ve, ¿cuánto vale esto? Dice, tanto. Wow, un hombre exagerado. Y pasa el experto a la par. Sí, pero fíjate que con esto usted puede hacer tal cosa. Y eso le evita hacer y otra cosa. Y eso le ahorra tanto en tiempo y eso es tanto de dinero. Dice uno. Oye, entendí. Por eso. ¿Verdad? Y entonces usted dice, no, yo solo soy aficionado. Pues no, con ese otro instrumento trabaje. Hasta con uno manual, ¿verdad? Porque ¿para qué va a tener un gran equipo si no lo va a ocupar? Pero el Señor, hermano, tiene instrumentos. Ojalá y nosotros seamos esos instrumentos, porque este era un instrumento que no era un instrumento que nosotros querramos ser, ¿verdad? Porque era un instrumento de juicio. Y que, habiendo hecho lo que el Señor quiso, se ensoberbeció porque pudo hacer lo que Dios quiso. Mire, hermanos, esa es la realidad de aquel que no tiene temor a Dios. Hace las cosas y las hace bien para Dios una vez, hermano, pero de ahí se arruina. Entonces, ¿cómo se desarrolla la derrota, hermano? Wow, cuando uno ve la forma en que se desarrolla, hermanos, la derrota, nos damos cuenta que una de las cosas que suceden es que la derrota llega porque nos debilitamos. Esa es la primera fuente de derrota, hermano. Y estoy hablando tanto en lo espiritual como en lo físico, ¿verdad? Dice el 16, el verso 16 dice, por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará, ¿qué? Debilidad sobre sus robustos. Y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Wow. Entonces la pérdida de fuerza, ¿verdad? Enviará debilidad sobre sus robustos. Mire la debilidad, hermano, para aquel que se considera robusto y fuerte. La derrota no se ve, ¿verdad? Cuando se ha tenido muchas victorias, hermano, acumuladas, ¿verdad? Como cuando aquel equipo va invicto, ¿verdad?
a veces viene a ser derrotado no por el que está después de él, ¿verdad?, sino que a veces el de la cola, el más débil lo viene a derrotar, no sé si se ha fijado. El que no daban ni 5, que decían, no, ese no es equipo para hacerle frente, y a veces el que los viene a derrotar. ¿Por qué? Bueno, porque ha llegado soberbia. Y aquellos que eran fuertes, hermanos, se ven debilitados. Y eso es lo que el Señor hizo. Entonces, ¿cómo llega la debilidad, hermano? Es que fíjate que ya no corrieron como era. No, hermano, la debilidad mayoritariamente, no siempre, pero muchas de las veces entra en su confianza, ¿verdad? Entra en lo que mira. Entra porque la debilidad él se siente débil, aunque no lo esté. Entonces la derrota llega. Los fuertes o las fortalezas son las que comienzan, hermanos, a flaquear. Y mire, el Señor envía esta debilidad y las fuerzas de aquellos se comienzan a disminuir. Y ahí viene, hermanos, que nosotros cuando nos sentimos fuertes, realmente estamos siendo débiles. Porque realmente no consideramos que puede llegar esa debilidad. Y estamos confiando en esa fuerza que tenemos y no en el Señor. Y esto fue lo primero que llegó en ellos. Y hermano, ¿quién no ha experimentado una derrota? Y lo más difícil que puede haber, hermano, es aquel que no tiene ánimos para pelear. Aquel que no tiene fuerzas para enfrentar. Esa es la derrota más grande. Aquel que le toca enfrentar algo y no es capaz, ¿verdad?, de pedirle al Señor que le dé fuerzas para enfrentarlo. De repente viene y se va para abajo, porque realmente no puede, hermanos, enfrentar aquel enemigo. Y cuántas cosas tenemos que enfrentar aunque no queramos. Mire, aunque usted sea tartamudo, tiene que decir las cosas que tiene que decir. Aunque usted no le fluyan las palabras, quizás las tiene que decir. Usted tiene que enfrentar muchas veces lo que usted no quiere enfrentar. Y lo viene posponiendo, pero al final lo tiene que enfrentar. Y esto, pero la debilidad más grande es no tener fuerza. Como dice la palabra, ¿verdad? Y a la que iba a dar a parto, no tenía fuerza. Ya no tenía fuerza. Y usted se fija cómo hacen, ¿verdad? Los médicos tratan de que la madre tenga fuerza. Y si ya está muy débil, entonces, bueno, buscan otra alternativa. Porque ya no va a poder, o si el niño allá adentro está haciendo fuerzas y ya se agotó, ya no le quedan fuerzas, tienen que buscar otra forma. ¿Ya? Y usan todos los medios, ¿vea? Y las hormonas y todo el medicamento que suelen poner, que yo no conozco de eso, pero imagínense el no tener fuerzas para enfrentar, eso es equivalente a derrota. Por eso el cristiano, hermanos, que vive alguna situación dura, difícil, no puede darse el lujo de quedarse así. Tiene que pedir esa fuerza. Porque si no pide esa fuerza, hermano, puede deprimirse, ¿verdad? Hablo espiritualmente, hermano. Puede deprimirse. Puede acostumbrarse a estar así, con el mínimo. Entonces, llega como un ardor, dice, que se levanta por dentro. Mire lo que dice ahí, dice, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Algo comienza a dañar por dentro, que no vemos. Es un ardor. Y ese, hermano, el mismo orgullo comienza a corroer. Esto que es enviado a los robustos y fuertes, enciende debajo de ellos, hermano. No se ve. O sea, por fuera no se ve, hermano. Pero por dentro hay algo que puede combustionar, ¿verdad? Porque usted, pues sí, siempre nos enseñan, ¿verdad? Que son 3 cosas las que se necesitan, ¿verdad? Un incendio forestal, uno dice, bueno, ¿qué es lo bueno? Uno es que hay algo que quemarse.
Si no hay nada que quemarse, pues, que bien, ¿verdad? Si aquí está todo pelón y solo hay piedras, que se va a quemar. Ah, pero si hay hojas, si hay árboles, ahí hay combustible, ¿verdad? Eso combustiona, eso enciende. ¿Qué es la otra cosa que necesita? Le dicen a uno, bueno, la chispa, el fuego, ¿verdad? Y el tercero es el oxígeno, porque al combustionar come oxígeno. Y entonces usted dice, si el viento va para allá, si aquí, bueno, usted comienza a aprender otras cosas, pero ¿a qué vamos con esto, hermano? Que aquí el Señor está hablando que debajo de ellos había cosas que no se miraban por fuera, pero que por dentro comenzaban a combustionar. Y es aquí, hermanos, donde nosotros debemos de saber en qué hemos edificado, ¿verdad? Porque si nosotros venimos a sobreedificar, hermano, el fundamento, ¿verdad? Con madera, dice, con hojarasca, se va a quemar. No estamos usando los materiales apropiados. Entonces, por eso, ¿de qué realmente nos estamos preocupando, hermano? ¿Qué son las cosas que realmente nos deben de estar dando las señales, ¿verdad? De que hay cosas que se pueden quemar en nosotros. Y esta es la primera causa, hermano. La debilidad, hermano. La pérdida de fuerza. Por eso hay derrota, hermano. Y la segunda fuente es que el Señor deja de ser nuestra luz. Esa es la primera fuente, es la segunda causa que pone aquí, hermano. Dice, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. O sea, hay dos formas, hermano. Usted ve una antorcha, hermano. ¿Qué hace, hermanos? Hace luz, ¿verdad? Pero también puede hacer que ardan las cosas. Lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. Ay, hermanos, pero cuando el Señor deja de ser lumbrera, es porque ya no estamos mirando hacia adelante. Es porque ya no estamos buscando seguir el camino. Es porque ya no estamos mirando cómo doy cada paso. Ya no me estoy consagrando. Ya no estoy buscando al Señor. Entonces, ¿qué va a pasar con esa lámpara, hermano? Se va a expandir el fuego. Y si no hemos edificado bien, y hay hojarasca, y hay madera, pues nosotros mismos comenzamos a arder. Y esto, hermano, es algo que quizás muchas veces nosotros no alcanzamos a ver, porque a veces el propósito lo podemos cambiar. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de estar en los caminos del Señor? Bueno, es ser guiado, hermano. Es que Él sea nuestra luz. Porque usted sabe que lo demás, hermanos, son tinieblas. En los demás, en otras áreas, nosotros, fuera de la cobertura del Señor, somos engañados, hermano. Las tinieblas están ahí. Somos llevados, somos enganchados a lo que no debemos de ir enganchados. Y esto consumirá, ¿qué, hermanos? Cardos y espinos. Es decir, lo que no sirve. Porque en un día consumirá aquellos cardos y espinos, hermano. Y el cardo es una maleza, ¿verdad? Molesta, difícil de erradicar, hermano. Y el espino, el cardo roba, quita, ¿verdad? Porque usted cuando siembra un cultivo, hermano, usted lo que quiere es que esté el cultivo para que él se desarrolle, que la luz sea para el cultivo, que los alimentos que usted pone sean para él, que el agua que usted riega le sirva a esa planta. Pero cuando hay cardos y hay espinos, ¿qué está haciendo, hermano? Está alimentando maleza.
Y la maleza viene y consume lo que es del otro. Nosotros, hermanos, no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que consumen lo que Dios nos da. Consumen lo que no deberían de consumir, hermano. O no hacemos nosotros cosas elementales, hermano. Cuando usted tiene y se ve que su factura eléctrica se va para arriba, ¿qué comienza a hacer? Comienza a ver qué es lo que está gastando más energía. Y dice, estos focos gastan mucho, cambiémoslos por los otros que gastan bien poquito. Y esta refrigeradora que es tamaño de 2 cuerpos, ¿vea? Y aquí solo sirve para meter todas las ollas ahí grandes. Hombre, esto está de más, ¿vea? Si usted compramos otra más pequeña, pues porque estamos solo helando agua y ollas, ¿vea? ¿Para qué? Uno más chiquito. Es la realidad, hermano. Uno comienza a ver, y aquí los cardos y espinos, el Señor está diciendo, me los llevo en un solo día. Por eso es cuando nosotros leemos que esto ocurrió, porque fue una palabra de Isaías, pero tuvo cumplimiento, hermano. En el segundo libro de Reyes 19:35 nos habla de esto. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos, en tiempos de sequía. Mire cómo el Señor, hermanos, hizo esto. Salieron a pelear los de Israel, hermano, el Señor lo hizo. O sea, es tremendo, hermano, ser derrotados por el Señor. Que nos derrote, hermano, un enemigo nos da chance, mire, de levantarnos, ¿verdad? Algo que nosotros no nos debería derrotar, hermano. Pero si es el Señor, de esa no nos levantamos. A esto, nosotros, gracias a Dios, no estamos ahí. Pero vea lo que nosotros podemos aprender. Porque aquí el Señor, hermanos, obra la derrota para ellos. ¿Y qué hace también, hermanos? ¿Cómo se desarrolla esta derrota? Es una derrota que llega por fuera y por dentro. Y esto es importante, hermano, porque dice el verso 18, la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente. Alma y cuerpo vendrá a ser como abanderado en derrota. La gloria de estos árboles, hermano, de este bosque y su campo fértil será consumido, ¿verdad? Totalmente, alma y cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, el espíritu es del Señor, ¿verdad? Pero ellos tienen un espíritu muerto. Pero aquí, hermanos, el alma y el cuerpo es la carne, ¿verdad? Y aquí el Señor está hablando de una derrota tanto por fuera como por dentro. Porque la gloria, hermanos, que aparentaban los hacía verse como invencibles, ¿verdad? Usted ve, hermanos, muchas veces a su enemigo como invencible. Este no me va a dejar toda mi vida, me va a dañar, ¿verdad? Pero no es así. Porque son derrotados por fuera y por dentro, hermano. Muchos nos fijamos solo en lo externo, pero las derrotas más grandes vienen por dentro. El cristiano, hermanos, puede ser derrotado por fuera, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos perdido nuestro empleo, hermano? Y usted siente que le han quitado todo. Y quizás al día siguiente el Señor ya se lo devolvió, le devolvió otro empleo. Pero usted sigue dañado, ¿verdad? Pero el daño externo, hermano, es limitado. No dejemos que ese daño externo nos dañe también internamente. Porque si usted va a andar derrotado por dentro y solo era por fuera, y el Señor dijo, no, hombre, si solo es por fuera. Espérate, ya te voy a bendecir, y déjalo. Espérate. Y usted dice, pero es que me despidieron injustamente. Espérate, ya te voy a bendecir. Si nos quedamos con el golpe de afuera y nos afecta adentro, no vamos a escuchar la voz de Dios que nos dice eso. Pero si nosotros, hermanos, tenemos atención al Señor y no dejamos que esa derrota llegue hasta adentro, porque hay muchas formas en que la derrota llega hasta adentro, hermano. Cuando nosotros comenzamos a repetir y a lamentarnos de lo externo, hacemos que esa derrota entre. A estos sí los derrotó por fuera y por dentro, hermano. Alma y cuerpo. Nosotros, hermanos, no debemos de ser derrotados totalmente.
Porque ahí es donde, hermano, estos son consumidos, debilitados, los hizo quemar, ¿verdad? Y los hizo ser consumidos por fuera y por dentro. Entonces, no puede ser debilitado, hermanos, el ánimo, porque el ánimo, lo que queda por lo que queda, hermanos, porque mire cómo lo describe, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Ay, hermanos, mire cuando van los equipos, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Y va el que lleva la mascota del equipo y llevan el banderín y todos van felices. Pero después si pierden en el partido, ¿cómo van, hermano? El banderín lo tiran y lo esconden, hermano, y se quitan, ¿verdad? Hasta se quitan la camisa para que no los identifiquen que son de ese equipo. Y aquí cómo iban estos abanderados, hermano? Como abanderados derrotados, raídos sus vestiduras. Ya quizás no llevaban la bandera, sino que quizás solo el palo, ¿va? O iba toda quemada, no sé, hermano. Y esa es lo que describe la derrota. Hermano, el cristiano no es llamado a ser derrotado de esa manera, hermano. Es decir, mire, y ese es cristiano, y el cristiano ahí todo raído, todo abupal, todo golpeado, hermano, todo herido de la cara y todo. No puede ser, hermano. No puede ser. No podemos ser derrotados hasta ese nivel. Porque ya ¿qué ánimos tiene de seguir peleando, hermano? Ese se va huyendo. Porque el derrotado sale corriendo. No le quedan fuerzas para decir, hagamos un extra tiempo, pues, a ver, vea. No, hermano, ya me ganaron, se va. Ya no tiene ánimo. Ya no tiene fuerza. Y este abanderado, hermanos, es el que queda finalmente, lo hace sentir, que es la gradualidad de la derrota, lo hace sentir derrotado. ¿Y cómo se siente el derrotado? Se siente solo. Un ejército derrotado, hermano, es difícil volverse a juntar, ¿ve? Eso es lo que les cuesta. ¿Por qué? Porque cada quien sale huyendo, hermano, se siente más seguro, ¿ve? Algunos que va a buscar la casa de la mamá. ¿Y qué pasó? Dice, pues sí, ve, ahí está. ¿Y para dónde agarró? Para donde la mamá. Dice, pues sí, el cipote siempre va, le pegó al otro, va a buscar donde su mamá. Es que ahí trabaja ella, ahí se metió. Pues sí, así es, hermano. Es una reacción lógica. Buscamos donde sentimos apoyo, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos que el derrotado, cuando queda solo, es ya perdido todo. El cristiano no puede quedar solo, hermano. Dice el verso 9, y los árboles que queden en el bosque serán en número que un niño los pueda contar. ¿Hasta cuánto cuenta su niño? No sé, hermano, pero aquí dice que un niño lo alcanza a contar, por lo menos como quien dice con los dedos de la mano, güey. Al menos que ya puede usar los de los pies, pero, o sea, quedan solos, hermanos, quedan ralos, quedan poquitos. Y quedar solo, hermanos, en la batalla. ¿Quién puede pelear solo, hermanos, en esta batalla? Nadie, hermano. Mire, necesitamos el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos poner en cada cosa donde nos sintamos mal, nos sintamos derrotados. Tenemos que llegárselo a poner el Señor lo antes posible, hermano. Porque si no, se nos va a hacer costumbre andar derrotado. Usted nunca vio a ese compañerito que tenía todo deprimido todo el tiempo. Hable después cuando ya fue grande y le va a contar todas las cosas que él sufría. ¿Y por qué te sentaba solo? ¿Y por qué no tenías amigos? Es que a mí me daba pena. ¿Y por qué tal cosa? Es que a mí no me ponían ni comida para llevar al colegio. Mira, ¿y por qué es que mi papá pasaba peleando con mi mamá? Y entonces, y usted comienza a ver todo, una cantidad de cosas alrededor. ¿Ve? Entonces, claro, hermano, el niño estaba solo. Socialmente, ¿verdad? Ya tenía un problema socialmente. Porque aquel que no se puede relacionar, hermano, nos toca más difícil, ¿verdad? Yo me recuerdo que como me pusieron bien chiquito a la escuela, era difícil, hermano. Yo de 5 años y ya
Y el famoso son popón que yo siempre menciono, hermano, ya tenía 8. ¿Va? Yo lo miraba como que era son popo de mayo, yo bien chiquito así. ¿Va? Hermano, ya usted ya tiene un problema ahí, porque a esa edad 1 año es bastante, no digamos 3 años. ¿Va? Casi de otra generación lo miraba yo. Sí, casi, ¿va? O sea, hermano mayor, Big Brother ahí, pues, hermano, qué difícil es sentirse solo, hermano. Es no poder hablar con otro las cosas que debería de hablar, hermano. Y mire, y nosotros como cristianos a veces no hablamos de cosas que deberíamos de hablar. Pues a veces está más fácil hablar de fútbol, de hablar de otras cosas, pero no hablar las cosas que debemos hablar, hermano. Porque ¿qué hablan los niños de esa edad? Las cosas de su edad. ¿Ve? ¿Qué debería hablar el cristiano, hermano? Las cosas como de cristiano, las cosas que lo afectan, las cosas que necesita ayuda, hermano, aún. Entonces, quedar solo es un gran problema. Pocos, muy pocos los que quedaban sin ánimos para volver a reunirse, a juntarse y volver a pelear sin ánimo. ¿Vea? ¿Cómo entraban cuando eran derrotados? Dice, a su casa, hermanos, entraban de escondida. Entraban ahí que no los vieran, pues se metían, entraban. Pero cuando ganaban, hermanos, querían hasta bombos y hasta cachiporristas, porque habían ganado. Así era, ¿verdad? Hermanos, nosotros no somos llamados para ser derrotados. Sin embargo, no podemos decir de que muchas veces nos seamos o no derrotados. Somos derrotados algunas veces. Pero qué importante porque nosotros no llegamos a lo que llegan el enemigo, estos asirios, hermano. Porque estos no tenían lo que nosotros tenemos, hermano. Porque el cristiano, esto es para el enemigo, no para nosotros. El cristiano puede transitar, hermanos, por este camino de derrota, pero puede recuperarse. Porque si estos eran enemigos, hermanos, y fueron instrumentos, pero se enaltecieron y no tuvieron temor, para nosotros es la enseñanza, hermano, que enaltecerse, sentirse orgulloso, o pensar que eran más listos, más inteligentes, más prudentes y más fuertes que nadie, hermano, fue lo que los eliminó. Mire, si ellos hubieran quedado callados, hermano, pero no lo pudieron hacer. Entonces, nosotros debemos de considerar esto, ¿no? Que no podemos enaltecernos de nada, porque las derrotas llegan, y a veces de donde menos esperamos, o de las cosas que creemos que hemos superado y que somos ya fuertes. Entonces, ¿cómo se desarrolla la derrota, hermano? Mire, quizás no, para algunos no puede ser lógico, pero lo que aquí describe este proceso, hermano, es que primero fueron debilitados, ¿verdad? Y los más fuertes, los que son como los símbolos, ¿verdad? Debilitamiento, ¿verdad? Por eso el cristiano, hermano, no debe darse el lujo de tener una anemia espiritual, ¿verdad? Porque ya cuando hay anemia, hermano, quiere decir que ya trae un pasado ahí de no comer bien, ¿me entiende? O sea, hermano, que a lo mejor le falta alguna vitamina, ¿verdad? Quizás la vitamina K, le falta solearse, le falta la vitamina D, qué sé yo, hermano. Y eso le causa debilitamiento. Estamos de cosas específicas. Nosotros, hermanos, ¿qué nos debilita? Nos debilita no congregarnos, nos debilita no orar, no leer su palabra, no buscar al Señor, hermano. Eso nos debilita. Eso es lo primero. Pero después, hermano, hay una falta de interés que se va desarrollando, hermanos, y el fuego que antes guiaba, ¿verdad? Hoy es un fuego que arde. Porque, hermanos, la palabra nos va a golpear, la misma palabra. Lo que podía haber sido luz se vuelve fuego que está ardiendo. Y hermano, y ese proceso continúa, ¿verdad? Quemando por fuera, pero también por dentro, ¿verdad? Cuerpo y también alma. Y es ahí, hermanos, donde estos terminan hasta que quedan solos.
Y entonces, por eso, para nosotros, hermanos, que tenemos su Espíritu Santo y que hemos nacido de nuevo, porque hay que decirlo, no estamos solos. Porque aunque por fuera pase lo que pueda pasar, hermano, porque quien está exento de muchas cosas, no quiere decir que porque usted busca al Señor, un día no puede perder su empleo, hermano, o que un ser querido falte, claro que sí, pero esa pérdida externa, hermano, no va a llegar, no se va a quedar por dentro, hermano. Aunque haya dolor, pero no se va a quedar para siempre. Esa es la diferencia, hermano, que el Espíritu Santo viene a ayudarnos. O sea, no estamos solos, hermano. Nadie debe sentirse solo, hermano. La guianza del Señor siempre va a estar ahí, su presencia, quien nos va a animar a continuar. Porque no es aceptable, hermanos, porque mire, nada nos debe de hacernos quedar solos, hermano, aunque estemos solos físicamente. Porque alguien puede decir, mire, ya nadie me habla, ya nadie quiere ser mi amigo porque ya estoy viejo. Y entonces usted dice, bueno, quiere decir que hoy tenemos más chance de buscar a Dios, porque antes quizás de tanto compromiso, ¿verdad? Que no podías hacerlo como hubiera querido, pero hermano, el Señor es fiel, porque hoy tenemos chance de ser intercesores. No se va a sentir solo, ningún intercesor se siente solo, hermano. Nadie que busca a Dios se va a sentir solo, hermano. Las derrotas solo deben ser externas. Claro, llegan a nuestra alma, pero no van a quedarse ahí. No van a ser, hermanos, el estrago que hizo en estos asirios. Amén. Gracias, bendito Señor. Te bendecimos, Padre. Porque muchas veces pensamos en la derrota y creemos que es para otro, pero muchas veces también nosotros somos derrotados en muchas cosas. Tú nos haces ver, Señor, que no tenemos las capacidades, que creíamos que porque habíamos cortado un árbol éramos una hacha experta, creíamos que el poder era nuestro, pero no es. Creíamos de que como sierra, por la precisión, por el corte, por la belleza del corte, porque hay belleza en el corte, pero esa no viene de la sierra, viene de los que usan la sierra, viene del que ejerce la fuerza. Y aunque esa fuerza sea monótona, tendrá un resultado. Si tú eres sierra y dices, ya estoy aburrido de ir para arriba y para abajo y solo en eso me tiene el Señor, pues eres sierra. El Señor te va a hacer que cortes precioso como nadie lo hace, porque Él está contigo. Señor, ayúdanos porque somos instrumento y queremos serlo, Señor. Instrumento útil, pero en tus manos, Señor. Que ninguna soberbia, Padre, venga a enaltecernos. Señor, que nada venga a quitar, Señor, lo que tú, Señor, nos has dado. Y si algo nos derrota por nuestra misma naturaleza, por nuestra misma inconstancia quizás, por el descuido o por lo que sea, Señor, que no se quede la derrota en nuestro corazón, Señor, que pueda salir, Padre, que nosotros siempre veamos de que tú estás con nosotros, que no vas a quedar solo, no vas a quedar sola, el Señor está contigo, el Señor puede obrar. Ponte de pie, dile, Señor, aquí estoy. Levanta tus manos y dile, Señor, me he sentido derrotado, me he sentido derrotada en esto. Pero aquí estoy, Señor, para ponerlo delante de ti, porque solo tu Espíritu Santo nos anima a continuar. Porque el que esté en tus caminos no queda postrado. Porque 7 veces cae, pero también se levanta cada vez, Señor. Tú nos levantas cada vez. Y tu mano está extendida, Señor, para levantarnos, para consolarnos, para ayudarnos y fortalecernos. Para, Señor, para que veamos de que en eso que fracasamos, si nosotros queremos, no volveremos a fracasar. Señor, gracias te damos, Señor. Mira que aquí estamos, Señor, algunos con nuestras manos levantadas, Señor. Queremos poner delante de ti, Señor, esa petición, Padre. Eso que cada uno de nosotros sabe que nos ha derrotado, que nos ha afectado, que nos ha dañado, que nos ha hecho sentir mal, que ha hecho ver como que hemos perdido todo,
como que no podemos, como que no hay solución, como que así quedará para siempre. Pero tú, Señor, que eres Dios, grande y potente, Señor, que no quieres nuestra destrucción, sino, Señor, nuestro crecimiento. Quieres, Señor, que nosotros vayamos hacia adelante, que no dejemos nada a medias, que hagamos las cosas, Señor, como instrumentos tuyos, Señor, sin mirar, Señor, quizás cómo termina la obra, porque tú eres el que evalúas, tú eres el que juzgas, Señor. Señor, nosotros solo tenemos que hacer, aunque sea monótono, aunque sea rudo como el hacha, Señor, aunque solo seamos vara, pero que allá hay poder, pero no en nosotros, es en tu mano, Señor. Eres tú, Señor, el que mueves. Muévenos, por favor, Señor, y que no nos resistamos. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor.